Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Piensa como un freak de Stephen J. Dubner. Stephen D. Levitt. Capítulo 1. ¿Qué significa pensar como un freak? La fama de Levitt y Dubner no se construyó únicamente por responder preguntas complejas, sino por cómo se atrevían a formularlas. Tras el éxito de Freakonomics y Super Freakonomics, los lectores comenzaron a verlos como oráculos modernos. Les llovían consultas que iban desde si era buena idea heredar el negocio familiar hasta si el omega 3 podría traer la paz mundial. Pero, en lugar de responder una por una, los autores decidieron enseñar a otros a pensar como ellos, como freaks. Pensar como un freak no es solo analizar con datos o cuestionar la sabiduría convencional, sino romper los marcos mentales tradicionales. Levitt y Dubner lo ilustran con una escena inolvidable. Estás por lanzar el penalti decisivo en una final del mundial. La lógica dice que apuntes a los costados, donde el portero suele lanzarse. Pero las estadísticas revelan que patear al centro, el lugar más contraintuitivo, tiene una tasa de éxito superior. ¿Por qué no se hace más seguido? Porque si fallas, la vergüenza te devora. Ese dilema, entre lo lógico y lo emocional, entre el bien común y el interés personal, es el corazón del pensamiento freak. Ser un freak implica estar dispuesto a parecer estúpido con tal de ser más racional. Es una forma de ver el mundo sin las gafas del prejuicio ideológico, sin miedo al qué dirán, dispuesto a incomodar, pero también a aprender. Y cuando Levitt y Dubner se encuentran con figuras de alto perfil como David Cameron, entonces futuro primer ministro del Reino Unido, descubren lo difícil que es convencer a quienes ya están atrapados en sus creencias. Durante una reunión privada, intentan cuestionar el gasto sin control del NHS británico con una analogía provocadora. ¿Qué pasaría si todos pudieran tener autos gratis de por vida? La sonrisa de Cameron se mantiene, pero sus ojos ya no brillan igual. El freak desafía, pero no siempre cae bien. Capítulo 2. Las palabras más difíciles. De niños, cuando nos preguntaban algo que no sabíamos, inventábamos respuestas. Eso no cambia mucho al crecer. Según Levitt y Dubner, la frase más difícil de pronunciar no es, te quiero, sino, no lo sé. Lo ilustran con una prueba simple aplicada a escolares británicos. Tras escuchar una breve historia sobre una niña en la playa, los niños respondieron preguntas, incluso aquellas que no podían responder por falta de información. 3 de cada 4 niños improvisaron en lugar de admitir ignorancia. El impulso a tener siempre una respuesta se traslada a adultos, expertos, políticos y gurús bursátiles. Uno de los estudios más reveladores lo hizo Philip Tetlock. Tras analizar miles de predicciones hechas por expertos a lo largo de 20 años, concluyó que su nivel de acierto no superaba al de monos lanzando dardos. El dogmatismo, esa convicción arrogante de saberlo todo, era la mayor causa de error. Frente a esto, economistas como Thomas Sargent brillaban por lo contrario. Cuando le preguntaron qué tasas de interés habría en 2 años, su respuesta fue lacónica y magistral, no lo sé. Pero esa honestidad es rara. La recompensa por una predicción certera puede ser millonaria. En cambio, el costo de equivocarse suele ser bajo. Por eso, Harold Camping pudo predecir el fin del mundo en 2011 sin consecuencias. Aunque su error generó miedo real, incluyendo el llanto nocturno de un niño que creyó que moriría, el predicador siguió con su vida como si nada. El problema es más profundo. Nuestra brújula moral, aunque necesaria, puede nublar la razón.
Nos impide considerar datos que contradicen nuestras creencias y nos convence de que no necesitamos aprender más. Así, al abordar problemas como el suicidio, tema tabú pero urgente, muchas veces los prejuicios morales dificultan el progreso real. David Lester, el mayor experto en suicidio, ha estudiado más de 2.500 variables sin lograr una teoría definitiva. Su conclusión más honesta y valiente: no sabemos casi nada, y sin feedback, la retroalimentación que permite corregir errores, es imposible aprender. Un ejemplo hilarante y revelador es el de una cadena de tiendas que gastaba millones en anuncios dominicales sin saber si servían. Un error accidental en Pittsburgh, no se publicaron anuncios por un verano, permitió descubrir que las ventas no cambiaban en absoluto. Pero cuando se les sugirió replicar el experimento de forma controlada, los ejecutivos se negaron. El miedo al cambio superaba el amor por la verdad. Capítulo 3. ¿Qué problema tienes? La mayoría de las personas corre tras respuestas sin saber siquiera si ha hecho la pregunta correcta. Identificar el problema real es el paso más crucial y, paradójicamente, el más ignorado. Un ejemplo fascinante lo proporcionan dos investigadores que ayudaban a luchar contra la malaria. En lugar de centrarse en prevenirla directamente, se enfocaron en reducir el hambre, que impedía que los niños absorbieran medicamentos. Resolver el problema detrás del problema fue la clave. Otro ejemplo brillante lo ofrece el escándalo del túnel carpiano. Durante años fue considerado una epidemia moderna, pero al dejar de ser un tema mediático, desapareció de la conversación, aunque no del cuerpo de los obreros que aún lo sufrían. ¿Era el túnel carpiano el verdadero problema o solo un síntoma de algo más profundo? Los freaks no se limitan a los síntomas, buscan las raíces. Cuando los expertos en seguridad querían saber cómo evitar ataques terroristas, Levitt y Dubner colaboraron con un banco británico para rastrear patrones financieros inusuales. Al analizar el problema desde otro ángulo, el del comportamiento económico de los sospechosos, lograron detectar movimientos que el ojo humano no habría visto. Capítulo 4. Como un mal tinte, la verdad está en las raíces. Una mancha superficial puede taparse, pero si el problema está en las raíces, volverá a aparecer. Así sucede con la mentira. Si quieres descubrir la verdad, ve al origen, incluso si eso significa ensuciarte. Los autores cuentan la historia de Takeru Kobayashi, un joven japonés que transformó el mundo de los concursos de comer hot dogs. En lugar de entrenar para comer más, cuestionó todo el sistema. ¿Por qué comer el pan y la salchicha juntos? ¿Por qué no partirlos? ¿Y si remojaba el pan en agua? Al repensar la pregunta del concurso, redefinió la competencia y pulverizó el récord mundial. Ese es el método freak, no aceptar las reglas como dadas, sino desarmarlas. No es solo una habilidad analítica, sino una voluntad valiente de parecer ridículo si es necesario. Porque el verdadero poder está en atreverse a repensarlo todo. Capítulo 5. Piensa como un niño. Los adultos sobreestiman su sabiduría. Los niños, en cambio, exploran, preguntan sin vergüenza y se divierten experimentando. Ese enfoque lúdico, dicen Levitt y Dubner, es clave para ver el mundo con otros ojos. Los niños también son expertos en simplificar. Si les das un problema grande, lo fragmentan. Si no entienden algo, lo preguntan. Y, sobre todo, no tienen miedo al ridículo. Para un freak, esa libertad infantil es crucial. El capítulo se enriquece con ejemplos como el del corredor de apuestas que logró descifrar patrones en los partidos de fútbol australiano y, durante meses, hizo millones antes de que las casas de apuestas cerraran la brecha. Su éxito no vino de una computadora ni de algoritmos sofisticados, sino de una curiosidad casi infantil. Observar lo que nadie más observaba. Pensar como un niño también implica eliminar prejuicios.
Los autores recuerdan cómo una organización intentó reducir los gastos médicos en Estados Unidos enfocándose en pacientes que visitaban hospitales con frecuencia. Pero, al revisar los datos, descubrieron que no todos los pacientes frecuentes costaban más. Lo que necesitaban no era una solución masiva, sino una intervención más específica. Una mente infantil, curiosa, abierta, empática, habría llegado allí más rápido. Capítulo 6. Cómo dar un caramelo a un niño. Los incentivos son el alma del comportamiento humano. Si quieres cambiar cómo actúa la gente, necesitas entender qué la motiva, no lo que dice que la motiva. Levitt y Dubner lo explican con una historia sobre una pequeña organización benéfica que luchaba por recaudar fondos. Estaban convencidos de que bastaba con apelar a la bondad de las personas. Pero los resultados eran pobres. ¿Qué pasaría si ofrecieran un pequeño incentivo material, como una chocolatina, a quienes hicieran una donación? Lo probaron, y funcionó, no porque la gente quisiera el chocolate en sí, sino porque el acto de recibir algo tangible activaba un principio básico de reciprocidad. Me das, te doy. A través de otros ejemplos, como el uso de cartas para reducir el consumo eléctrico en California, los autores muestran cómo pequeños ajustes en los incentivos pueden producir cambios masivos. Pero también advierten que los incentivos mal diseñados pueden generar consecuencias perversas. Como el caso del gobierno mexicano que ofrecía incentivos para entregar armas. Y descubrió que algunos estaban fabricando armas caseras solo para recibir el dinero. Diseñar buenos incentivos es un arte. Requiere comprender profundamente a las personas, sus emociones, sus necesidades, sus miedos. No se trata de manipular, sino de alinearse con la naturaleza humana. Y, a veces, ese entendimiento comienza con algo tan simple como un caramelo. Capítulo 7. ¿Qué tienen en común el rey Salomón y David Lee Roth? La pregunta suena absurda, pero la respuesta es reveladora. Ambos eran expertos en detectar mentiras. Salomón, el rey bíblico, lo hacía con sabiduría. Roth, el extravagante vocalista de Van Halen, con paranoia. Salomón, frente a dos mujeres que reclamaban ser madres del mismo bebé, propuso partirlo en dos. La reacción de cada una reveló la verdad. No era crueldad, era ingeniería emocional. David Lee Roth tenía otra táctica. En los contratos para los conciertos, incluía una cláusula absurda. Debía haber un bol con M y M, siglo, pero sin los marrones. Si al llegar encontraba M y M's marrones, sabía que el organizador no había leído el contrato con atención. Y si habían ignorado esa cláusula, ¿qué más podrían haber hecho mal? La instalación eléctrica, la seguridad del escenario, ambas estrategias se basaban en el mismo principio: diseñar pruebas indirectas para obtener información veraz. En el mundo real, la gente miente, exagera, oculta. Pero a través de trampas inteligentes, como cláusulas inofensivas o decisiones imposibles, puedes descubrir más de lo que aparenta. Los freaks, dicen los autores, no confían ciegamente. Confían en los datos, en las reacciones, en los detalles. Porque a veces, la verdad se esconde en una chocolatina, en un grito, o en un dulce de color marrón. Capítulo 8. ¿Cómo convencer a gente que no quiere ser convencida? Este es quizás el capítulo más humano del libro. Porque todos hemos estado allí, discutiendo con alguien que simplemente no quiere ceder. Puedes tener todos los datos, todos los argumentos, toda la lógica, y aún así perder. Porque, Levitt y Dubner explican que los hechos no son suficientes. El ego, la identidad, la emoción y el miedo al ridículo tienen más peso en una discusión que las estadísticas. Si quieres convencer a alguien, primero debes entenderlo, respetarlo y, sobre todo, ayudarlo a salvar la cara.
Un ejemplo inolvidable es el del joven activista Daryl Davis, un músico negro que se dedicó a entablar amistad con miembros del Ku Klux Klan. Su objetivo no era humillarlos ni debatir con ira, sino escucharlos, conocerlos y, con el tiempo, permitir que ellos solos vieran las contradicciones de su odio. Con esta técnica, basada en la empatía radical, logró que decenas de ellos abandonaran el grupo. Los autores destacan varios principios clave para convencer sin confrontar. No ridiculices al otro, aunque tengas razón. Conecta emocionalmente antes de argumentar racionalmente. Haz preguntas sinceras en lugar de imponer respuestas. Deja espacio para que el otro cambie de opinión sin quedar como un tonto. Y, quizás lo más importante, a veces convencer no significa ganar una discusión, sino sembrar una duda que crecerá con el tiempo. Capítulo 9. Las ventajas de abandonar. En un mundo obsesionado con la perseverancia, Levitt y Dubner se atreven a lanzar una provocación. Rendirse, a veces, es la mejor opción. El mito del «nunca te rindas» es poderoso pero engañoso. Muchas personas persisten en empleos que odian, relaciones que los destruyen o ideas que no funcionan, solo porque abandonar se percibe como fracaso. Pero desde una lógica freak, si los costos superan los beneficios, rendirse es racional. Para demostrarlo, los autores realizaron un experimento sin precedentes. A través de una web, invitaron a personas que enfrentaban decisiones difíciles, cambiar de trabajo, terminar una relación, mudarse, a dejar que una moneda decidiera por ellos. Si salía cara, debían hacerlo. Si salía cruz, no. Miles participaron. ¿Los resultados? Quienes siguieron la recomendación de la moneda y tomaron decisiones drásticas reportaron, 6 meses después, niveles de satisfacción más altos que los que no lo hicieron. Es decir, muchas veces, quienes se atreven a cambiar, mejoran. Pero abandonar no es solo renunciar, es crear espacio para algo mejor. Es dejar de remar en una dirección que no lleva a ninguna parte. Y requiere valor, el valor de desafiar la narrativa heroica de aguantar a toda costa. Para los freaks, rendirse no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Cierre. En su conjunto, piensa como un freak no es una receta mágica, ni un manifiesto ideológico. Es una invitación a pensar diferente, a cuestionar lo evidente, a sospechar de las reglas, a medir sin miedo, a reírse de lo solemne y, sobre todo, a usar el sentido común sin ataduras. Pensar como un freak es admitir la ignorancia como punto de partida, el asombro como motor y la honestidad como estrategia. Es entender que a veces, para ganar, hay que lanzar el penalti al centro. Aunque parezca una locura, y, en un mundo donde todos pretenden saberlo todo, ser un freak puede ser el gesto más sensato y valiente. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.